Este 3 de septiembre llega a su fin el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Hablaremos de los retos a futuro para nuestro país en el combate contra la corrupción, pero antes los dejo con la nota del día. Cerca de 120 investigaciones tiene a su cargo Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Explica que los casos tienen mayor complicación entre más poder tenga el investigado. Sí se convierte más complicado porque tienen los mecanismos de detectar que se está requiriendo información y de la misma manera tienen toda la maquinaria necesaria para presentar acciones en los tribunales de justicia y que conllevan a que se detengan muchas de las investigaciones. Sandoval ha sido llamado el heredero natural de la CICIG. La comisión finalizó este martes su mandato en Guatemala. Aquí hay que ponerle un acelerador al motor, hay que trabajar. No sé si soy el heredero natural, pero de momento me encuentro por acá porque tengo algún conocimiento de cómo han evolucionado las investigaciones y cómo ha evolucionado la Fiscalía. Producto de las investigaciones desarrolladas, Sandoval ha recibido 22 denuncias en su contra. Tiempo no he tenido de verificar cuáles son las investigaciones porque o me dedico a ejercer mi función como fiscal o me dedico a defenderme en la medida de mis posibilidades. Algún profesional que ha podido imponerse de algunas de las denuncias, pero son tantas y a veces es bien complicado tener información de en qué expedientes estoy denunciado. Entre los casos que le sorprendieron como fiscal se encuentra el desfalco en el Ministerio de la Defensa y el caso Pavón, además de la evolución de las redes criminales, explica. Una parte enriquecedor y por otra parte pues a todo guatemalteco le causa mucha tristeza los hechos que se pudieron detectar en el caso cooptación del Estado. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala dejó 11 denuncias y más de 50 memoriales. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Carlos Hernández. Bienvenidos a Sin Filtro. Esta noche usted ve la etiqueta SF-FINCICIG. Finaliza este 3 de septiembre el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Qué consecuencias tendrá esto y cuál es el panorama futuro? Para profundizar en este tema tenemos en el estudio con nosotros a Osvaldo Samayoa, abogado. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo está? Mucho gusto, buenas noches. Por este lado tenemos a Ricardo Barreno, politólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también nos acompaña Cindy Poroz Caraballo, politóloga. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo está? Buenas noches, mucho gusto, gracias. Bueno, comencemos con este punto. Es la fecha final del mandato de CICIG. Ya hay algunos anuncios del presidente electo de la intención de conformar una nueva comisión contra la corrupción. ¿Qué alcances puede tener esa idea? Pero antes de profundizar en ese tema, hablemos de este balance final de la comisión. 12 años de existencia, cumplió su objetivo, el objetivo por el cual fue creado. ¿Qué opina Osvaldo? Bueno, buenas noches de nuevo. Yo creo que sí, creo que en alguna buena medida se cumple con el objetivo. Hay que recordar que la CICIG es creada a partir de un compromiso internacional que es la instalación de la lucha contra la corrupción. Está en el Tratado Marco de Seguridad Democrática. Hay que recordar que está dentro del Acuerdo Global de Derechos Humanos de los Acuerdos de Paz, desmontar cuerpos ilegales y clandestinos. Y creo que el Estado, en busca de cumplir con esa obligación, logró, digamos, por seccionarlo en 3 ámbitos. Primero, impactar en el ámbito legislativo. Grandes reformas se dieron, sobre todo durante el periodo del comisionado Castresana. Luego, desmanteló y puso en evidencia los funcionamientos de estructuras dentro del Estado que hacen negocios del Estado, que se enriquecen del Estado, e incluso que participan en la política y tienen cooptado al sistema de partidos políticos. Yo creo que la CICIG cumple su objetivo. Al final, la lucha contra la corrupción, la defensa del derecho a vivir libres de corrupción, es algo que nos corresponde a nosotros también. Es una batalla que no la va a dar nadie más, que no sea los que evitamos este país. Pero CICIG nos da herramientas, nos marca ciertos caminos y nos pone claves de discusión y de diálogo que tenemos que desarrollar. Cindy, ¿cumple finalmente la comisión el objetivo por el cual fue creada en aquel momento, donde desde el inicio generó controversia y polémica? Cumple su mandato. En ese sentido me gustaría citar las palabras de Iván Velázquez, que menciona que dice: llegamos al núcleo del problema de la captura del Estado. En ese sentido,
evidenciar cómo operan ciertos grupos a través, incluso incrustados dentro del mismo Estado, es una forma también de generar las estrategias para combatir a la corrupción. No se logra, y de hecho todos los análisis sobre corrupción saben que no se puede erradicar la corrupción, pero sí se puede disminuir. En este informe presentado hace una semana hay muchas cifras que se pueden presentar también como resultados, por ejemplo la reducción de la tasa de homicidios en Guatemala, la tasa de impunidad, pero a un 100% difícilmente una institución nacional y tampoco una institución como lo era CICIG, con el respaldo y con toda la cooperación que había detrás, lo iba a lograr. Pero sí hubo cambios significativos. Un 100% no se puede vislumbrar, pero evidenciar el núcleo de la captura del Estado de guatemalteco es importante, y en ese sentido cumple su mandato también CICIG. ¿Cumplió sus objetivos y sus metas CICIG, más allá de lo que la idea original que se tenía de una comisión que viniera aquí a romper las estructuras de la corrupción? Yo creo que todo dependerá desde qué enfoque se quiera ver. Yo comparto con mis colegas, definitivamente el legado de la CICIG deja saldos positivos, nunca completos, pero sí marca una ruta de cómo iniciar entendiendo y abordando la corrupción. Y en ese sentido, digamos, si la cumplió desde el enfoque de delegación de competencias, pues yo creo que ahí es donde no necesariamente era responsabilidad de la CICIG, pero sí era, digamos, esa lógica de acompañar al fortalecimiento de instituciones nacionales. Yo creo que ahí es donde tiene de pronto y la pata coja, si me permiten la expresión, que no dependía necesariamente de la voluntad de la CICIG, sino de las condiciones de los actores nacionales para generar condiciones y fortalecer instituciones, empezando por el Ministerio Público, que todavía, digamos, deja por ahí entre veces algún mal sabor de boca, digamos. Y un dato interesante es justamente cuando en encuestas que el mismo medio ha publicado, dan cuenta de que la población no confía en el sistema de justicia, en quien confía es en la CICIG. Y entonces eso da luces de la necesidad de fortalecer la institucionalidad en materia de justicia, que inicialmente era en acompañamiento de la CICIG, pero que la voluntad, insisto, y la capacidad necesitaba venir desde lo nacional. Y ahí es donde creo que de pronto es donde se podría hacer una crítica. Pero por otro lado, y me parece interesante, siempre bajo la línea que decían mis colegas, los casos de mayor impacto que nos permitieron entender el sistema cooptado fue a partir de 2015. Yo lo menciono cada vez que tengo la oportunidad. Para mí las manifestaciones de 2015 fueron de carácter pasional. No entendíamos cómo combatir la corrupción, pero sabíamos que teníamos que entrarle a combatirla. No sabíamos cómo, pero ya estaba, digamos, sembrada la semilla o el interés por combatirla. Un caso que acompañó CICIG y Ministerio Público, caso La Línea, por ejemplo. Lo curioso y como un legado importante, creo yo, de la CICIG, y de pronto un legado no planificado, es cómo fue generando sensibilización ciudadana entre 2015 y 2019, para entender que la corrupción pasaba por organizar a la sociedad y generar instrumentos para observar comisiones de postulación, por ejemplo, observar el desempeño del Congreso de la República, observar la misma gestión de las instituciones y demás. Y entonces esa emotividad de 2015 en cuanto al combate a la corrupción cada vez fue evolucionando a un combate de pronto un tanto más racional. Vuelvo a insistir, gracias a lo que CICIG pone sobre la mesa. El sistema cooptado, las instituciones débiles, la incapacidad de lo nacional de generar condiciones para el desarrollo, en fin. Entonces me parece que en términos generales esa sensibilización ciudadana es lo que yo me permitiría colocar como uno de los grandes avances de la CICIG. ¿Cuál es el desafío? Ahora le toca a la institucionalidad nacional generar condiciones para que hayan políticas públicas que generen bienestar social y eficiencia económica. Y mi pregunta iba orientada a, el reto viene para las instituciones nacionales en este momento. ¿Están suficientemente fortalecidas? ¿Se hicieron los cambios que en algún momento se recomendaron? Y me quiero referir al sistema de justicia que hablaba Ricardo. No se pudo reformar el tema de la carrera judicial y hoy tenemos un reto difícil en la integración de las cortes. ¿Cómo está ese reto? Bueno, definitivamente la reforma al sistema de justicia no se presenta como se hubiera querido. Sí tenemos pequeños avances que habría que observar.
Reformas a la ley del Ministerio Público, por ejemplo, es un avance importante. Se logra un posicionamiento de autonomía o independencia del Ministerio Público frente a la presidencia, y otro tipo de pequeños avances como la reforma que se dio, por ejemplo, en el 2011 al proceso penal, las reformas que se dieron al Código Penal para precisamente poder procesar y seguir este tipo de delitos que estamos viendo hoy. Ahora, en el fondo, lo que lastima al sistema de justicia, el modelo y el método de designación de magistrados sigue estando cooptado, sigue estando manejado, no es realmente un modelo idóneo. Por eso se planteaba, por ejemplo, la creación en la reforma constitucional, la propuesta del 2016, de crear un modelo de comisión de carrera judicial con mayor independencia, de donde se designara a magistrados de apelaciones. Esa reforma no se dio, esa reforma no se logró. El modelo de justicia se resiste además a esos grandes cambios, y yo por eso voy a insistir que esto no es una exigencia de ninguna otra institución, sino que es nuestra, es una exigencia que la ciudadanía tiene que hacer y que tiene que seguir promoviendo. El gremio al que pertenezco, el gremio de abogados, tampoco está listo para ese cambio en el modelo de justicia. Hasta ahora sale beneficiado de ese modelo, en donde puede generar compañerismos, compadrazgos que muchas veces lesionan el derecho y que lastiman realmente los intereses reales, la protección que tiene el Estado, movidos por intereses privados, por impunidad y por prebendas que lamentablemente se siguen presentando pues en este quehacer del derecho. Redirijo un poco también la pregunta con el tema de la institucionalidad, porque creo que todos los ojos están puestos en el Ministerio Público, en esta nueva FESI, cómo se van a retomar estos casos. Aquí se ha hablado de que no se duda de las capacidades transferidas a algunos de los fiscales y personal técnico, pero ¿tendrán el espacio y la independencia para poder investigar? Eso ya lo habíamos planteado en muchas ocasiones, y surge también otra pregunta alrededor. ¿Cuál fue también uno de los grandes méritos de la CICIG? En la presentación del informe, Iván Velázquez recalcaba, y me gustaría retomar algo que mencionaba Ricardo, la confianza de la ciudadanía. O sea, más allá de toda la investigación, los procesos, dar a conocer estas investigaciones, sobre todo las de alto impacto, se generó en la ciudadanía una confianza que midiendo se llega a un 76% de aprobación del comisionado y de la labor de la CICIG en esta última etapa. Pero entonces la institucionalidad, retomamos la pregunta, la institucionalidad al contrario, entonces es una balanza en la que tiene un porcentaje desfavorable. Hay mucha desconfianza entre la ciudadanía que creía o que cree en el mandato las capacidades. O que vieron un MP operante, digamos. Exactamente, y las capacidades, o sea, CICIG no es nada más, no va a trasladar de forma automática esas capacidades. Recordemos que si tuvo efectividad en las investigaciones y en los casos que se llevaron a las cortes y a las salas correspondientes, es también porque se promovió cierta legislatura, por ejemplo, la extinción de dominio, la ley de contra el crimen organizado. Contra el crimen organizado, también las escuchas o los métodos, todos esos mecanismos, pero tenía un respaldo y una fortaleza detrás, que sabemos que las instituciones nacionales pueden estar a la sombra o pueden estar amenazadas por estos grupos, porque ¿qué se descubrió? Que las CIACs, que estos cuerpos ilegales o estos aparatos clandestinos también manejaban sus redes o estaban ligadas a lo último en la cúpula del Estado guatemalteco. Por eso es la desconfianza y por eso es que no basta el traslado de competencias cuando sabemos que existen estas redes CIACs y han incrustado sus redes en el Estado. Tengo que ir a un corte y regresamos con Osvaldo. Usted no se vaya, volvemos luego de la publicidad. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF FinCICIG. Estamos hablando de, la conclusión, el final del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, este 3 de septiembre. Tiene la palabra Osvaldo.
Brevemente quería hacer una referencia a la importancia de la FESI. La importancia de la FESI como una fiscalía especial o especializada es sumamente un baluarte o una institucionalidad que surge en el Ministerio Público precisamente para darle seguimiento a todos estos casos. Creo que hay que hacerle una invitación a la fiscal general que dentro de su gestión pueda desarrollar, a partir del plan que presentó, un verdadero proceso que permita darle el respaldo político institucional a la FESI para poder continuar con los casos y que aquellos casos que han ido surgiendo, hay que decirlo, muchos casos no es que se estuvieran investigando, es que surgían de otras investigaciones donde se desarrollaban. Y al respecto, yo, con todo el respeto que le tengo a muchas personas que están en el Ministerio Público, me parece importante trasladar y recordar que uno de los grandes éxitos que se ha tenido hasta ahora es que la política de persecución penal ha sido una política de persecución penal estratégica. Y lo estratégico desde el fiscal Velázquez Zárate, Claudia Paz y Paz y la fiscal Telma Aldana ha sido que del conjunto de delitos que tenemos no podemos investigarlos y solucionarlos todos, pero sí tenemos algunos que dañan y lesionan muchísimo a nuestra sociedad y a nuestra institucionalidad. Entre ellos la corrupción y entre ellos la impunidad como mecanismo para que esto se logre. Entonces me parece que sabiendo que en el Ministerio Público hay críticas a la visión de la persecución penal estratégica, es importante discutirlo, sostenerlo adentro de la institucionalidad, puesto que CICIG como modelo, utilizando este modelo de persecución penal estratégica, tuvo estos éxitos en los casos. Quiere decir que si lo replicamos en otro tipo de delitos de alto impacto, podríamos encontrar por ahí alguna ruta para tener otro tipo de éxitos. Estoy tratando de rescatar algo, digamos, de todo lo que se da en el marco de la institucionalidad del Ministerio Público, que me parece que es importante sostener. Esa institucionalidad que se va a poner a prueba de aquí en adelante, y bueno, lo decíamos la semana pasada cuando también CICIG presenta estos casos que están en proceso de investigación, deja una tarea pendiente a los fiscales de CICIG para continuar escarbando en esos temas, pero donde también hay nombres poderosos, nombres de personajes conocidos, influyentes, y entonces ahí se va a tener que demostrar qué tanto músculo tiene esta fiscalía. La fiscal general, Consuelo Porras, garantiza el apoyo. ¿Cómo queda ahora la FESI en esta situación? Yo creo que en términos muy básicos, digamos, y si me lo permiten en casa, al final de cuentas, los casos, por naturaleza, los conocía, los desarrollaba o lideraba el Ministerio Público. Quien acompañaba era CICIG. Dicho en otros términos, al final la CICIG se convirtió en un contrapeso para cualquier espacio a la ineficiencia institucional, al retardo de los procesos que dirigía las instituciones en materia de justicia a nivel guatemalteco. Y ante esa ausencia ahora de un contrapeso que pueda ir corrigiendo la plana a las instituciones nacionales, retomemos la misma idea. Se convierte en la ciudadanía, por un lado, ciudadanía organizada en espacios específicos de monitoreo y de auditoría, y por otro lado en las instituciones adicionales. Hay que entender, por ejemplo, la FESI y el Ministerio Público en general, no están, digamos, dentro de este marco aislados de un Tribunal Supremo Electoral, no están aislados de una Contraloría General de Cuentas, de una Procuraduría General de la Nación. Entonces hay que entender que al final de cuentas el músculo va a depender de la capacidad de coordinación entre las instituciones. Y retomamos la misma idea. Para que haya una eficiente coordinación se necesita una reforma política integral. Y esa creo yo que es una de las grandes, sumándome un poco a las recomendaciones de Osvaldo, esa es una de las grandes responsabilidades que tienen los funcionarios en 2020, empezando por el Congreso de la República. Generar reformas para fortalecer el sistema de justicia, para reconfigurar el modelo fiscal, para generar un fortalecimiento en materia electoral. Y eso es lo que va a sentar las bases para que esa musculatura, que sin duda alguna va a depender o va a estar liderada por el Ministerio Público, pueda, digamos, articular de manera eficiente los movimientos. Eso por un lado. Por otro lado, yo no quisiera dejar de poner sobre la mesa que al final de cuentas, con que se haya ido la CICIG no significa que vamos a dejar de hablar de corrupción, o que se va a seguir abordando, se va a seguir estudiando y se va a seguir intentando disminuir. Pero lo interesante de la corrupción es que nos damos cuenta que no es un caso o no es un fenómeno propio del país, es un fenómeno regional. Claro. Y curiosamente ahora en El Salvador se está discutiendo la posibilidad de implementar unas CICIES.
¿Por qué digo esto? Porque yo no dudo que si el proceso puede avanzar en los tiempos que la política nacional de El Salvador lo permita, vamos a tener y de pronto más casos que van a surgir en El Salvador, pero que van a involucrar a actores de la política nacional. Entonces, no vamos a dejar de hablar de corrupción, no vamos a dejar de hablar de los cuerpos clandestinos, no vamos a dejar de hablar de financiamiento no declarado o ilícito, no vamos a dejar de hablar de poderes paralelos, digamos, porque a nivel regional la agenda, además de otras, es combate a la corrupción. Ahora, hablabas de las ideas de creación de comisiones parecidas en países como El Salvador, también se habla de Ecuador, y el presidente electo Alejandro Yamatei está hablando, está dando a conocer detalles poco a poco de lo que será una comisión contra la corrupción. Él aclara que, bueno, la persecución penal es exclusiva del Ministerio Público, de la FESI, pero que harán un trabajo complementario para tener una fiscalización del aparato público desde el Ejecutivo. ¿Qué alcances puede tener eso? ¿Qué cosas positivas se pueden rescatar de la idea? ¿O vamos a caer en crear burocracia ineficiente? La idea es positiva, siempre todo lo que sea transparentar los procesos. Porque seguimos hablando del tema corrupción, o sea, el tema ahí está en el debate. Claro, de hecho, Otto Pérez Molina en su gobierno había creado una comisión que era como el paso para que saliera CICIG en aquel entonces y esta comisión se quedara a cargo. Tiene deficiencias de fondo, digamos, en el sentido de que primero yo no puedo crear un órgano que me investigue, que me va a investigar a mí y yo decir quién me va a investigar. Tiene que ser algo independiente. Si no lo es, entonces es muy difícil que pueda realmente tener un impacto. Es al Ministerio Público al que le corresponde y a la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institucionalidad pendiente dentro de todo este aplazamiento de crisis, porque seguimos aplazando las crisis. La Contraloría General de Cuentas está ahí, no la hemos explorado. Creo que la ciudadanía, la sociedad, seguimos sin entender las dimensiones del impacto que puede tener agarrar la Contraloría y sacudirla un poco. Creo que por ahí podríamos empezar bien. Y creo que estas dos instituciones son las que tenemos que fortalecer para que realmente haya una dinámica distinta en algún aspecto. Yo le veo poco futuro a este tipo de propuestas. Sí creo, más allá de crear burocracia, que es una institucionalidad sin mucho músculo, como han dicho ustedes, pues, para usar ese término, pero que al final puede reflejar una buena voluntad política. En todo caso, yo diría que el presidente electo, el señor Yamatei, tendría que convocar al Contralor General de Cuentas, al Congreso de la República, al Ministerio Público y hacer una mesa estratégica que analice cuáles son aquellas grandes recomendaciones que CICIG ha dejado trazadas en la ruta para luchar contra la impunidad y disminuir la corrupción, y en ese marco qué procesos se deben de seguir institucionalmente para lograrlo. Ese podría ser uno de los elementos, sin necesidad de crear algo o de crear un comisionado contra la corrupción o algo así, sino más fortalecer la institucionalidad que existe. Pero creo que eso está en la mesa, está para el debate. Espero que no sea un distractor de discusión, o sea, como decimos popularmente, que no sea una venta de humo, porque si no, lo que estaría él haciendo nada más es empezar a golpearse, lo que cuando ya ejerciendo el cargo será la disminución de su popularidad y de la aceptación de la población. Bueno, vamos al corte. Le hago una invitación a toda la audiencia para que sigan enviando sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF-FinCICIG. ¿Qué opina? ¿Cumplió con los objetivos la comisión? ¿Se desvió de la meta o del mandato, del trabajo que originalmente se había encomendado a esta entidad? Pues envíe sus opiniones y comentarios. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, estamos analizando el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que llega a su fin este día, y también los retos que tiene FESI en la investigación de los casos. Hablaban ustedes en bloques anteriores sobre la necesidad de seguir ahondando en el tema de la corrupción, cuerpos paralelos. ¿Qué se avanzó en la definición de corrupción? Porque comenzamos con un concepto de Carlos Castresana, se pasa a la etapa de Francisco de Alanese y luego este tema de las redes que mencionaba el señor Iván Velázquez,
¿Cuál es el siguiente enfoque que se le puede dar para seguir investigando a los cuerpos paralelos dentro del Estado? Exactamente. El objetivo o la antítesis de la corrupción es un sistema de transparencia. Entonces, ¿cómo fortalecer la transparencia? Nosotros evaluamos un concepto que es el de accountability o rendición de cuentas, y esto tiene dos vertientes. A nivel horizontal, que es lo que se puede hacer, por ejemplo, con comisión, el trabajo que hace Contraloría General de Cuentas y todas las instituciones que por mandato, incluso el Ministerio Público, tienen que investigar estos casos. Pero esa es la vertiente horizontal. A nivel vertical se requiere también un compromiso ciudadano, la auditoría social. En esa parte podríamos decir también que es un legado de CICIG, el tener esa expectativa por parte de la población, el interés público en el seguimiento que se pueda dar a estos casos. Entonces, lo importante acá, más allá del nuevo concepto o la nueva concepción sobre la anticorrupción, es el compromiso ciudadano, es el dar seguimiento en el hecho de que, a pesar de que existan ahora instituciones nacionales a cargo de estos casos que ya habían sido o estaban en proceso de investigación y están siendo judicializados, no se caigan precisamente por eso. Y lo recalca también el ex comisionado Velázquez, al decir uno de los méritos que ellos tenían fue hacer partícipes a la sociedad. ¿Y cómo lo lograban? Y esa es una queja del grupo anti-CICIG, porque decían es que había demasiado show mediático o había demasiada exposición mediática cuando se daban a conocer estos casos. Y lo reconoce Velázquez, sí, ¿por qué? Porque necesitamos exponer, necesitamos generar también toda esta plataforma que a su vez fue lo que le dio un gran reconocimiento, apoyo y respaldo popular. Como un ejemplo muy breve, en las antiguas instalaciones ahora de CICIG, voluntariamente hubo asociaciones que fueron a pintar un mural en agradecimiento. Entonces, eso nos queda también, el involucramiento de la ciudadanía y posiblemente este seguimiento que se dé y que es válido también hacer presión a las instituciones encargadas de generar transparencia y el combate contra la corrupción, que siempre va a, lo decíamos, o sea, el objetivo es erradicarlo lo más que se pueda, pero también dudo que se pueda hacer exclusivamente a lo interno, porque no puede haber así, no puede ser exactamente o exclusivamente así. Y es que el tema de la ciudadanía, que estuvo muy activa durante 2015 en los casos, bueno, grandes, el caso de La Línea, por ejemplo, pero que luego vimos cómo la ciudadanía se desmovilizó de ahí por momentos y surgió una polarización, que algunos decían era 50-50, otros 75-25, pero que bueno, por lo menos sí generaba debate y división al momento de hablar del trabajo de la comisión y del comisionado, sobre todo el comisionado Iván Velázquez. Esta polarización sobre el tema de corrupción, sobre las investigaciones, ¿va a continuar en la era post-CICIG? La cuestión es que ya no vale la pena preguntarse si estuviste o si estuvieron a favor o en contra de la CICIG. Yo creo que ahora el replanteamiento o la línea discursiva a nivel social va a ser, ¿y ahora sin CICIG qué hacemos? Digamos? ¿Por dónde le entramos al tema de corrupción? Y por eso es muy importante, digamos, entender dos cosas. La primera, que la corrupción nunca tuvo ninguna línea ideológica. Al final la corrupción involucraba a sectores por igual, algunos en mayor o menor medida por el nivel de impacto o de alcance institucional que tenían, como el caso La Línea, por ejemplo. Y otro, entender, digamos, dentro de esa definición conceptual que hacía muy bien Cindy, que al final de cuentas la pregunta sigue siendo, así como en cualquier ejercicio de reforma, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que queremos reformar? ¿Cuál va a ser ese primer punto de partida? Y yo creo que es interesante, uno de los efectos que tuvo CICIG en Guatemala es entender los alcances del dinero en la política electoral. Se entendió por un lado cómo es que la política partidaria funciona en la medida en que más dinero se le inyecte, por un lado. Y por otro lado, cómo es que la institucionalidad nacional no tenía
creo que sigue sin tener capacidades para controlar las dinámicas partidarias y financieras o monetarias a nivel local. Entonces hay dos espacios ahí por los cuales se puede entrar. Y se comenzó, de hecho, desde las reformas, las reformas electorales de 2016, uno de los grandes productos fue la unidad de fiscalización. Una unidad de fiscalización que, a diferencia de otros, un TSE, digamos, que a diferencia de otros procesos electorales, ahora tenía una unidad de fiscalización. Y esa unidad de fiscalización prácticamente pone sobre la mesa la obligación de los partidos de declarar el origen de sus fondos. ¿Por qué menciono esto? Porque varios casos de corrupción en materia electoral fue justamente porque los partidos no declaraban. No reportaban. ¿Por qué hoy se está discutiendo el tema de Sandra Torres? Porque hubo financiamiento electoral no declarado. Entonces hay, digamos, creo yo, avances importantes y creo que por ahí puede ser uno de los frentes para rescatar la institucionalidad, empezar por replantear el sistema de partidos políticos. Hoy por hoy hay capacidad institucional instalada, pero no sostenible, para controlar el origen de los fondos, u obligar a los partidos a que declaren sus fondos. La preocupación es que no haya retrocesos en esos avances. Que la preocupación justamente es que no haya, y por eso, de nuevo, al final el tema de corrupción es multidimensional y van a haber tantas soluciones como problemas tengamos. Y uno de ellos va a ser el acompañamiento ciudadano. Va a ser importante el nivel que en reformas posteriores o a partir de 2020 en materia electoral puedan tener el acompañamiento ciudadano. Eso va a ser clave. Pero me parece que no hay, digamos, la vulnerabilidad está, pero creo que es menor en cuanto a fiscalizar los fondos de los partidos políticos. Más bien ya se instaló una unidad, más bien ya está el sistema de cuentas claras, por ejemplo, que es otro elemento importante, que de manera voluntaria pone a disposición de los partidos declarar qué gastan, cuánto gastan, quién invierte y en dónde gastan. ¿Qué será el siguiente paso? Obligar a los partidos, porque hoy por hoy es un sistema voluntario. Pero creo yo que por ahí debemos de empezar, y cierro la idea con lo siguiente. Al final tenemos que reconocer que el sistema de partidos políticos que luego se traduce o se materializa en un Congreso de la República, por ejemplo, hoy por hoy no tiene capacidad de renovación. Lo que tenemos es un reciclaje en el sistema de partidos políticos, pero no tenemos capacidad de renovar cuadros, no tenemos capacidad de promover liderazgos. Y sin esos liderazgos no va a haber capacidad para generar sostenibilidad institucional a partir de reformas. Y eso pasa por seguir discutiendo corrupción. Seguir discutiendo corrupción, lo hablábamos en los bloques anteriores, la necesidad de reformas al sector justicia. Ahora habla Ricardo otro reto importante, el sistema político. Y aquí me surge a mí la preocupación, como cuando estamos hablando del tema de la integración de las cortes, no sabemos qué tipo de corte vamos a tener, si una mejor o peor que la actual. También en la mesa de actualización que se tiene que integrar para revisar la implementación de estas reformas a la ley electoral de partidos políticos. Yo veo ahí muchos partidos que compitieron en esta elección con ganas de cambiar algunas cosas, pero ¿va a resultar eso como algo positivo, perfectible? Que sí, lo hablamos acá, hay cosas que se deben de replantear, o un planteamiento regresivo a cómo los partidos políticos funcionaban antes. Yo creo que hay 4 cosas básicas. La primera, y la mayoría pasa por el Congreso, un Congreso, digamos, seminuevo, porque hay un buen número de diputados que no fueron electos. Hay un buen número de diputados que hoy fueron acreditados y son nuevos. Primero, todas las reformas legales pasan por el Congreso. En esa medida, el Congreso tiene la responsabilidad de no prestarse a ningún tipo de agenda regresiva en los avances que se dieron. Ya la ciudadanía en el año 2017 marcó claramente al Congreso, encerrándolos precisamente en este mes, en septiembre, cuando trataron de engañar a la población reformando el tema de la conmutabilidad de las penas, incrementándola a 10 años. Eso es un tema que el Congreso debe de tener claro. Entonces el Congreso no puede, primero, permitirse dar retrocesos en la agenda que ya se avanzó. Lo segundo es que el Tribunal Supremo Electoral actual tiene que llevar a cabo este proceso de mesas y sería incongruente e incoherente, hablaría muy mal de los magistrados y magistradas que trataran de regresar sobre sus pasos. Uno, dentro de tantos señalamientos que se le ha hecho al Tribunal Supremo Electoral actual, tiene un proceso de reforma de ley en el año 2016 que trajo 3, 4 cosas buenas. Una unidad de fiscalización más fuerte, unidad de medios de comunicación, voto en el extranjero y la capacidad de fortalecer el sistema de auditoría electoral. Entonces, esos elementos, en lugar de retroceder, debemos de mejorarlos. Esto
creo que todavía le corresponde y todavía pasa por este Tribunal Supremo Electoral. Y luego hay algo que yo voy a insistir muchísimo. Hay mucha gente que no está de acuerdo incluso cuando uno habla de derechos humanos, pero el derecho humano a vivir libre de la corrupción es un derecho inherente, es un derecho que cada uno de nosotros lo portamos y lo llevamos a todos los lugares. Ese derecho humano a vivir libre de la corrupción implica fiscalizar, implica exigir e implica en el ejercicio de una función pública establecer reglas de transparencia y la posibilidad de ser fiscalizados. Este derecho humano ha quedado instalado. Para mí, el concepto que nos permite, a partir de ahora que no está CICIG, empoderarnos, continuar con estos avances, fiscalizar y poder exigir, es el derecho humano a vivir libres de corrupción. Yo creo que ha quedado muy claro que nos afecta a todos, no importa si yo estaba a favor o en contra de CICIG, nos daña a todos, incluso nos puede lesionar la vida en temas de salud, nos puede lesionar nuestra integridad física en temas de seguridad, y en la medida en que permitamos que este derecho crezca, que se instale y se internalice en la sociedad, en esa medida vamos a lograr que estos cuadros que no se tienen hoy, que comparto totalmente, puedan, en el momento de participar en política, tener certeza que serán exigidos en ese nivel. Y esto pasa por este elemento de reformar el modelo electoral. Yo voy a insistir, el modelo de partidos políticos del país no es el modelo de partidos políticos que se quiere, no es un modelo de partidos políticos que realmente cumpla sus funciones que tiene que cumplir, se dedica más a lo electoral que a la construcción verdadera de políticas a partir de sus ideologías específicas, y lo único que busca es obtener el poder, que hasta ahora sí ha sido, enriquecerse del mismo, aunque después desaparezca. Entonces, eso no es, creo yo, el modelo de partidos políticos que buscamos, y con esto diría entonces que hemos logrado entender, yo espero que así sea, que la democracia no se constituye a partir del evento electoral. La democracia se constituye a partir de la posibilidad de vivir mis derechos, entre esos vivir libre de corrupción, de que las instituciones sean fuertes, transparentes, con funcionarios probos, donde hay capacidad de participar en la fiscalización por parte de cualquier persona, y al mismo tiempo en donde hay una constante crítica al modelo para que éste pueda irse reformando. Esto tenemos que instalarlo y tenemos que continuar. Bueno, vamos a la pausa. Hago la invitación para que siga enviando sus comentarios con la etiqueta SF-FinCIG. Volvemos luego del corte. Seguimos en Sin Filtro, la etiqueta SF-FinCIG. Y bueno, antes de llegar a las conclusiones, cuando se hablaba del tema corrupción, al margen de si se apoyaba o no el trabajo de la comisión, el combate contra la corrupción, combate contra la impunidad, siempre salía un concepto que para algunos era nuevo, que era la llamada cultura de la legalidad, que atraviesa todo, atraviesa lo político, el sector privado, lo social, cultural. Y a lo que ustedes me mencionaban en los bloques anteriores, la ciudadanía despertó, supo de las consecuencias de la corrupción, los alcances de la misma, que incluso eran inimaginables para ciertos sectores. ¿Se puede construir una cultura de legalidad que nos lleve a lo que mencionaba Cindy, la accountability, la constancia, la rendición de cuentas, que no viene obligado por una ley, sino como parte de la cultura de un funcionario público, de un empleado público? Cindy. Sí, hay mayor cultura de denuncia, hay mayor interés en estos asuntos públicos. Sin embargo, también hay una parte negativa, y si lo vemos también la cultura de legalidad y cómo esto se puede evidenciar en el proceso electoral reciente, vamos a descubrir, o podríamos ser pesimistas en función de que los partidos punteros y los que asistían a los debates ya cercanos a la primera vuelta no tenían en su agenda este tema de corrupción. O sea, lograron desviar el tema hacia otros eventos o hacia otros problemas que sí existen, pero no son la médula espinal o no son las reformas estructurales que se necesitan en el país. Entonces tenemos un Estado débil, y que encima de que es débil ha sido todavía más atacado por este sistema de grupos clandestinos que en la ilegalidad se enquistan en el Estado y lo debilitan aún más. Pero, como les mencionaba, no podríamos
tener entonces grandes expectativas cuando un gran porcentaje de la población votó por partidos tradicionales que en la agenda no presentaban temas anticorrupción con medidas concretas. Todavía hay una cultura que debe ser promovida en este sentido. El camino se ha avanzado. Creo que hay discusión sobre estos temas, pero no podemos estar satisfechos todavía con el resultado. Esto creo que es un síntoma también de que falta mucho por hacer en torno a la concientización y a la sensibilización de la población, a la responsabilidad también, no solo en el voto, sino en esta auditoría social que implica el periodo entre elecciones, la cultura de denuncia, también estar conscientes de el ser parte de de los mecanismos bajo los cuales operan. Entonces creo que sí y no. Hay un camino en el cual se ha avanzado, pero falta todavía mucho por recorrer. A ver, el resultado electoral es muy interesante porque, como lo menciona Cindy, a pesar de que en sondeos y en encuestas salía bien valorado el trabajo de la comisión, pues en los programas de gobierno y en la oferta electoral fundamental no estuvo el tema, no hubo grandes ofrecimientos en esa área. Nos vaticina esto entonces un continuismo en otros temas, pero que no se le va a dar prioridad al combate de la corrupción y a la instauración de una cultura de legalidad. Yo creo que el próximo gobierno no tiene excusa ni capacidad para no abordar el tema de la corrupción. Es entendible que en campaña electoral no se haya abordado. ¿Por la polarización o por la misma polarización y porque al final la misma coyuntura capitalizaba todo el desgaste en tema de corrupción y la discusión de la misma al oficialismo? Entonces, ¿para qué yo como candidato voy a hablar de corrupción si el presidente está haciendo prácticas que de pronto no son socialmente aceptables o riñen con la normativa? ¿Qué sé yo? Pero todo ese desgaste lo estaba capitalizando el funcionario, valga la redundancia, en funciones. Entonces no había una obligación de los candidatos a referirse al tema de corrupción. Lo preocupante, y con lo que dice Cindy, es que también cuando se hace una revisión de planes de gobierno, vemos planes muchas veces sin metas. Entonces, si no hay metas, no sabemos de qué manera se va a cumplir. Aún los temas que se trataron, que tampoco fueron estructurales, ni siquiera los temas superficiales tuvieron ese nivel de precisión para al menos darnos resultados inmediatos, aunque no sostenibles, pero al menos inmediatos en tema de salud, por poner un ejemplo. Entonces, desde ahí hay una incapacidad, que no es nuevo, de la oferta política y de los funcionarios actuales. Pero ¿por qué digo que de pronto y no van a tener capacidad de maniobra para esquivar el abordaje de la corrupción? Primero, porque a nivel social se va a seguir hablando de corrupción. Se va a seguir hablando de mecanismos de transparencia. Segundo, porque a nivel regional se va a seguir hablando de corrupción y se va a seguir hablando de transparencia. Volvamos a poner sobre la mesa el caso de El Salvador y la posibilidad de la constitución de CICIG. Y tercero, porque el mismo sistema ya no da, ni siquiera para a nivel de élites ni a nivel de acciones en materia de desarrollo. Ya no hay un sistema que cada vez se está colapsando. Índice de Desarrollo Democrático, por ejemplo, que mide la calidad institucional y de la democracia, el más reciente da cuenta que en Guatemala las políticas públicas no son sostenibles porque no hay condiciones para la sostenibilidad, porque no hay instituciones para el accountability, por ejemplo, para esa rendición de cuentas. Porque para la rendición y para la construcción de políticas se necesitan de dos partes. Se necesita de lo social y se necesita de lo político. Pero pongámosle otro ejemplo. Cultura política de la democracia en Guatemala da cuenta más o menos de que 7 u 8 de 10 personas no confían en los partidos políticos, no les interesa la política. Pero hay unas necesidades que son sostenibles y que se evidencian en otros estudios y que se reduce básicamente a necesidades que desde 2004 ha sido inseguridad y temas y falta de empleo. Entonces esas necesidades insatisfechas son las que creo van a ir evitando desde lo social que lo político, por ponerlo en esos términos, pueda llegar a desenfocarse del combate a la corrupción. Insisto, para que esto ocurra se necesitan reformas. Es que no podemos hablar de un sistema electoral, lo mencionaba Osvaldo, necesita replantearse. Sistema social que pasa por el tema de la accountability, rendición de cuentas, estado de legalidad, necesita replantearse. El modelo de justicia necesita replantearse, porque ¿qué fue lo que pasó? Y ese es el peor error que podemos seguir cometiendo, pensar que con la CICIG se iba a solucionar todo. Ahora toca, el camotón es entender qué instituciones son las que van a
a liderar esos procesos de transparencia. Ya no hablamos de corrupción, ahora hablamos de transparencia, por ejemplo. Claro, el sistema no se iba a reestructurar presentando caso tras caso, eso era insuficiente. Nos mostraban las limitantes, nos evidenciaban algunos defectos de modelo, pero es el trabajo de los guatemaltecos replantear entonces qué vamos a ofrecer para mejorar esta situación. En este mismo sentido, hoy también algunos grupos han dicho, ha llegado el momento de llevar ante la justicia a aquellos que violaron el debido proceso. ¿Se puede esperar una ola de investigaciones contra fiscales, amenazas, Osvaldo? Mira, sería contradictorio realmente. Digamos, si fuera así, hay más de 25,000 personas detenidas ahorita por distintos casos. Yo no conozco, y lo he dicho siempre, no conozco a ninguna persona señalada de haber cometido un delito que quiera al Ministerio Público o que ame al fiscal. El fiscal está cumpliendo un rol y su rol es investigar y acusar. Si así fuera el caso, entonces las 25,000 personas que están hoy detenidas deberían de, al salir, ir a buscar a los fiscales y acusarlos a ellos. Eso es contradictorio. Hay argumentos muy falaces dentro de los que se opusieron, y sobre todo en el tema de los casos, como lo de persecución selectiva, como lo de que estaba politizada la justicia estaba politizando la política, en fin, una serie de falacias que se construyeron alrededor, que ante la falta de argumentos certeros atacaban a las personas. Y entonces ellos pretenden llevarlo por esa dirección. Sería lamentable, sería muy bajo que estas personas decidan perseguir a los fiscales que cumplieron con su función constitucional, que decidan obstaculizar y perseguir a jueces que estaban cumpliendo con el rol que la ciudadanía les confía y en su independencia que ellos tienen también. Y sería aún más perverso, y eso lo digo porque hay sospechas de intervención a teléfonos, por ejemplo, de parte de algunos funcionarios, y sería mucho más bajo que funcionarios del Estado que se consideren en contra de sí utilicen el poder para ir en contra de los derechos de la ciudadanía. Eso sería un retroceso absoluto. Yo espero que eso no suceda, espero que eso quede en una retórica de supuesta victoria que algunos quieren ensalzar, que aquí nadie ha ganado ni ha perdido. Aquí estamos en un proceso permanente para ir disminuyendo la corrupción, para ir generando más democracia. Y lo que sí creo es que viene una etapa en donde debemos como sociedad madurar en tres sentidos. Primero, no voy a estar viendo quién estaba a favor, quién estaba en contra. La corrupción nos afecta a todos por igual y no importa de qué ideología sea quien la practique. Lo segundo es que hay herramientas, hay insumos que tenemos que aprovechar y tenemos que ponernos de acuerdo en cómo estos insumos deben ser desarrollados en la institucionalidad pública, y eso tiene un compromiso, creo yo, que es el mayor reto. ¿Quién o quiénes van a dirigir este país después del gobierno que viene? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cuáles son los retos que tiene estos próximos gobiernos de aquí a 20 años? ¿Cuál es el planteamiento para disminuir la corrupción? Con un tema que me parece clave. Quienes empiezan a votar más son generaciones que nacieron en democracia o por lo menos después de los acuerdos de paz. Estas generaciones tienen otras exigencias, no tienen las mismas exigencias que se tenían hace 20 años. ¿Cómo se va a adaptar el modelo de partidos políticos a este tipo de nuevas exigencias? Me parece que se viene una cuestión social, un diálogo mucho más interesante que escapa de aquellas viejas tradiciones que se dieron en la guerra. Y resurge lo que hemos dicho, la encrucijada. Seguimos en esa encrucijada de seguir siendo aquel Estado cooptado post-conflicto o entrar a hacer un verdadero proceso de democracia y de fortalecimiento de la institucionalidad y de los derechos. Una apertura que necesita de la participación de todos los sectores y que va a ser un reto importante, sobre todo iniciar un debate, lo hemos hablado acá, serio, sincero, en cuanto a cómo modificar modelos de justicia, modelo político, en donde en Guatemala pues quepamos todos, y esa polarización que se vivió
que siempre va a existir. Yo creo que eso es inevitable. Siempre se va a promover. Pero que se mantengan los márgenes y no en la centralidad del discurso y del debate. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Ricardo, Cindy, Osvaldo, por este análisis. A usted muchas gracias por su participación y sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.